Es el momento de hacer un alto en nuestro camino y dedicárselo a la salud. Para ello, nadie mejor que Centro Nova Fit, como cada semana, para acompañarnos en este espacio donde la salud y la actividad física son los protagonistas. Por supuesto, van de la mano una con otra. Y nadie mejor que Antonio Martínez, de nuevo con nosotros, para hablarnos de temas tan interesantes como son pues la importancia de la actividad física y la metodología para tener un cerebro activo, que eso viene muy muy bien. También tenemos otro tema a tratar después de terminar este, que tiene que ver con los ejercicios de suelo pélvico, algo también muy interesante, sobre todo para las mujeres. Pero primero vamos a presentar, aunque yo creo que ya todos lo conocéis, a Antonio Martínez, licenciado en actividad física y experto en entrenamiento personal. Antonio, muy buenos días. Buenos días, Noelia. ¿Qué tal? ¿Bien? Estupendamente. Me alegro mucho de tenerte de nuevo con nosotros. Bueno, pues hoy de nuevo dos temas muy interesantes son los que vamos a tener en este espacio. Porque aquí siempre hemos hablado pues de lo importante que es el ejercicio físico pues para tener un cuerpo sano y también, como no, una mente sana. Y hoy pues nos vamos a centrar pues un poquito más en eso, si te parece, en nuestro cerebro y en cómo tenerlo activo. Si te parece bien, vamos a comenzar hablando pues de eso, de nuestro cerebro y qué es lo que ocurre con él con el paso de los años. Muy bien, mira, antes de esto quiero dejar ciertos conceptos un poquito claros, ¿vale? Perfecto. Vamos a dar una pequeña clase de anatomía porque todos sabemos lo que es el cerebro, dónde está y las funciones que tienen, pero bueno, dejamos ciertas cosillas claras y seguro que luego lo que explicamos se entiende muchísimo mejor. Muy bien. A ver, lo que sí que tenemos que tener en cuenta que el envejecimiento cerebral, lo que es la función cerebral, es igual a la pérdida de las funciones como la memoria, el lenguaje, el razonamiento o a lo mejor la orientación en el espacio, en el tiempo, ¿vale? El envejecimiento cerebral es igual a una demencia. ¿Qué es una demencia? Pues una enfermedad a lo mejor como el Alzheimer, que es una enfermedad muy seria. Pero hacerse mayor no es igual a la pérdida de la función cerebral, ¿vale? La edad Esto no va tiene que ver nada. No va directamente relacionado. O sea, que nadie piense que porque se hace mayor va a perder esas funciones cerebrales, ¿vale? El cerebro es muy inteligente, el cuerpo es muy sabio y eso no va a ocurrir, ¿vale? O sea, que hacerse mayor no es igual a una demencia y hacerse mayor no es igual a una pérdida de memoria o a una alteración del lenguaje, ¿vale? Una vez dicho esto, ¿qué es el cerebro? ¿Dónde está? ¿De qué se encarga? ¿Vale? Pues bueno, hablamos del sistema nervioso que se divide en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico, ¿de acuerdo? Pues el cerebro es una pieza que compone el sistema nervioso central, junto a la médula espinal, ¿vale? Que va por dentro de nuestra columna. Y bueno, el cerebro es un órgano macizo, aproximadamente pesará 1,5 kilos y sus funciones son múltiples y bastante complejas y todo el mundo pues sabemos que controla nuestro cuerpo, ¿no? Tanto los actos voluntarios como pues el lenguaje, los movimientos, lo que tú piensas y lo que haces, o como los involuntarios, como la respiración, la digestión, el latido cardíaco, las expresiones, los ojos, ¿vale? El cerebro se encarga de un poquito de todo. Claro, y cada parte tiene su función, ¿no? Efectivamente, se encarga de lo que tú quieres hacer y de lo que no sabes qué hace. Bueno, pues el cerebro ya sabemos lo que hace y de qué está compuesto, pues es una masa de células cruzadas, mezcladas, ahí hay un entramado de redes que imaginémonos en un ordenador gigante con un montón de circuitos y cableados, vale, pues es muy complejo, ¿no? Manda información al resto del cuerpo a través de la médula espinal, es el ramal nervioso, ¿de acuerdo? Yo quiero mover un músculo, mi cerebro lo piensa, le manda el impulso nervioso que circula por la médula espinal hasta el ramal nervioso que a lo mejor inerva esa musculatura y ese músculo se contrae porque recibe la orden, ¿de acuerdo? Asimismo, el organismo, todo el organismo, ya tanto músculos, órganos y demás, también tienen sus nervios que salen de ellos hacia el cerebro porque en todo momento tienen que decirle al cerebro cómo se encuentra el cuerpo, ¿de acuerdo? El cerebro es el centro de mando y tiene que saber, tiene que mandar y recibir la información de cómo está todo en cada momento, ¿de acuerdo? O sea que hasta ahí seguramente lo sepamos, todo lo que estoy contando. ¿Qué son esas células que hablábamos antes? Pues esas células serán neuronas. ¿De acuerdo? La neurona tiene una particularidad. Vamos a centrarnos en esto. Sabemos que las neuronas cuando se mueren no se pueden reproducir. Aunque ahora haya un montón de estudios que si están sabiendo que en alguna parte del cerebro se reproducen, etcétera. Pues no entramos en eso. O sea, lo que sabemos de toda la vida, vale, una neurona se muere, que no es lo mismo que en el hígado, en la piel, que son células que se regeneran, ¿de acuerdo? Pues en nuestro cerebro no. Son neuronas que cuando se mueren las perdemos.
¿De acuerdo? Entonces con el paso del tiempo, pues nuestro cerebro va perdiendo peso, va perdiendo tamaño, es una pérdida progresiva de células y esto no implica que el cerebro pierda sus funciones, ¿de acuerdo? O sea que se van muriendo las neuronas, pero nuestro cerebro sigue estando igual de activo. O sea, la neurona, ¿qué es una neurona? Bueno, pues tiene una forma alargada, están todas unidas entre sí y forman un circuito prácticamente por donde vamos a transmitir toda la información. ¿De acuerdo? ¿Qué utilizamos para transmitir esa información? Pues unos mensajeros que se llaman neurotransmisores. Los neurotransmisores nos sonará algún nombre, por ejemplo, pues la serotonina, la dopamina, la adrenalina. Por ejemplo, la dopamina es una sustancia que produce el cerebro. Pues mira, un ejemplo así muy práctico: cuando una persona consume una droga, se produce esta sustancia, ¿vale? Y el cerebro está muy a gusto con mucha dopamina, ¿vale? Por eso luego esa dependencia a sustancias que te producen esta... las drogas que te producen esta sustancia, tenemos una dependencia porque queremos más sustancia de esta, queremos claro, más por la sensación. ¿Vale? Esa sensación tan placentera. ¿De acuerdo? El cerebro tiene una sustancia blanca y una sustancia gris. La parte de las neuronas que se encarga de pensar es la que forma la sustancia gris, y la parte de las neuronas que se encarga de transmitir la información es la que forma la sustancia blanca, ¿vale? Pues bueno, pues ya teniendo estas ideas claras, sabiendo que con el paso de los años no perdemos la función cerebral y sabiendo más o menos lo que hace el cerebro y dónde está situado y a qué está conectado, podemos contestar a la pregunta que has hecho, ¿qué ocurre con el paso de los años? Pues sí que es cierto que se produce un envejecimiento cerebral, ¿vale? Esto es un proceso degenerativo, progresivo, podríamos decir que universal, que acontece, pues bueno, al ser vivo, ¿vale? Esto, la madre naturaleza es así. Cuando nos vamos haciendo mayores, todo va envejeciendo. Y a lo mejor podríamos decir, ¿a qué edad sucede esto? Pues realmente no hay una edad que podamos decir, venga, a partir de estos años es cuando empiezas. No, habrá gente que empiece con ese envejecimiento cerebral antes y gente que empiece después, pero si tenemos que decir una edad cronológica, podemos decir que entre los 60 y los 65 años aparecen déficits funcionales, ¿vale? Gente, como te he dicho, a lo mejor a los 50 ya tiene algún déficit, y gente que es muy activa, tiene un cerebro que está en contacta actividad, pues empezarán después, ¿de acuerdo? Y bueno, podríamos decir que el cerebro viejo sea consecuencia de un deterioro de otros sistemas. El sistema, por ejemplo, cardiovascular o el sistema endocrino, ¿de acuerdo? Eso va a perjudicar a que nuestro cerebro envejezca. Nos quedamos con este dato, ¿vale? Fíjate lo bueno que es la actividad física para ciertos sistemas de nuestro cuerpo, y si nos dicen que existe una probabilidad de que el sistema cardiovascular, cuando envejece, repercuta de forma negativa al cerebro, bueno, ya tenemos ahí un dato de que ya sabemos por dónde van los tiros. Y la actividad física nos va muy bien para un sistema que está relacionado totalmente con otro, ¿de acuerdo? Bueno, pues como íbamos hablando, un cerebro anatómicamente y bioquímicamente viejo puede ser un cerebro funcionalmente joven, ¿vale? O sea que yo puedo tener 80 años, pero tener un cerebro bastante joven, y puede darse el caso contrario, que una persona joven tenga un cerebro viejo por circunstancias de la vida, o porque tenga una patología, o porque, bueno, porque haya hecho cosas en la vida que haya decrecido esas funciones, ¿de acuerdo? O sea que podríamos decir que un cerebro sano nunca va a envejecer, ¿vale? Eso es un dato muy importante, ¿de acuerdo? Así que, bueno, pues más o menos teniendo eso en cuenta, hacerse mayor no es igual a una pérdida de la función cerebral, pues podemos quedarnos tranquilos, porque si tenemos unos hábitos saludables y tenemos una dieta, una actividad física saludable y entrenamos nuestro cerebro de forma continua, pues vamos a ser activos, porque el músculo más importante, bueno, aparte del corazón, sabremos que el ordenador que llevamos arriba es el que manda. Claro, claro. Bueno, hay que dejar claro que cuando hablamos de ejercicio físico no nos referimos a la vida, a lo mejor, de un deportista, ¿no?, que realiza ejercicio pues unas 40 o 50 horas semanales, sino a la relación de una actividad física de unos 30 o 40 minutos diarios, ya que, como tú bien nos decías, la inactividad pues nos puede repercutir de forma negativa. Bueno, sabemos que la actividad física está directamente relacionada con nuestra salud mental. Cuéntame, ¿qué beneficios nos aporta? Pues mira, nos aportan beneficios en todos los sentidos, ya no directamente al cerebro, pero sí indirectamente, ¿vale? Como decíamos antes.
pues produce una cantidad de sustancias químicas que pues se llaman químicos de la felicidad, que al cerebro le viene genial porque produce una sensación de felicidad y de euforia estupenda. Tanto psicólogos como médicos te lo recomiendan porque puede inhibir o evitar pues patologías futuras como ansiedades o depresiones, ¿de acuerdo? La actividad física es muy bueno para eso y de hecho podríamos decir que sería el primer medicamento o el primer fármaco a consumir en caso de que tuviéramos una patología de ese tipo, ¿de acuerdo? Personas con depresión o personas con ansiedad que van al médico, que se le diagnostica esa patología y que se le manda unos fármacos químicos que te tomas por la boca. Pero, por ejemplo, en ciertos países europeos, y ya me desvío un poco del tema aunque no volvamos, pero como lo quiero decir, en ciertos países europeos, pues en una consulta del médico no solo está el médico, ¿vale? Lo que es en el centro médico, no solo existe el médico, también existe el nutricionista y también existe el licenciado en educación física. ¿De acuerdo? El propio médico es el que tiene la primera y la última palabra, porque es es el de los profesionales que hay allí, pues el que tiene la voz cantante, pero es el que te va a decir, oye, pues mira, te vas a ir a la consulta del licenciado de educación física que te va a recetar un medicamento muy bueno, que va a ser actividad física, y en función de cada persona, pues te dirá, oye, tú tienes que hacer esto porque a ti te va a venir bien esta actividad física. Y luego te va a mandar al nutricionista, que es el que te va a decir cómo tienes que comer en función de cada persona es un mundo. Y luego vas a volver al médico y para completar tu tratamiento a lo mejor te manda algún fármaco, pero fíjate cómo adelantaríamos bueno, en nuestra salud teniendo un servicio así tan multidisciplinar, pues que sí. Aquí en España pues bueno, tenemos un sistema sanitario súper espectacular, pero aún tiene algunas carencias, ¿vale? Bueno, como decíamos, reduce la ansiedad, reduce el estrés, eso va a hacer que tu actividad cerebral esté más tranquila, ¿vale? El estrés te va a agotar un poquito el organismo, ¿de acuerdo? O sea que los beneficios van a ser buenísimos. Por ejemplo, previene el deterioro cognitivo. Realizando una actividad física, principalmente entre, podríamos decir, los 25 o los 45 años, que se consigue aumentar esas sustancias químicas que previenen la degeneración de las neuronas en el hipocampo, ¿de acuerdo? O sea que es un daño que vamos a prevenir previamente. Y mejora tu memoria. Hay estudios que dicen que a lo mejor hacer actividad física, bueno, el estudio este trata realmente de que se hizo una actividad física con sprint y mejoró la adquisición y la retención del vocabulario en adultos, en una población. Son estudios que se hacen así de forma aleatoria, pero que nos dan datos muy interesantes, ¿vale? Y que luego, pues de cara al futuro, pues podemos utilizarlos en un programa como el tuyo, Noelia. No, como el tuyo. Y aumenta, por ejemplo, la capacidad cerebral, ¿de acuerdo? La actividad física produce una proteína, ¿no? Aumenta los niveles de una proteína que, bueno, se llama Brain Derived Neurotrophic Factor, que se encuentra en el cerebro y que cree que se influye positivamente en la toma de decisiones, en el pensamiento y en el aprendizaje. Perdóname por mi inglés espectacular, y nada, bueno, pues muy interesante que te des cuenta que aumenta una serie de sustancias que te va a beneficiar para, por ejemplo, aumentar tu capacidad cerebral en este caso. También ayuda a controlar la adicción, lo que hablábamos antes. Lo que la sustancia química te produce una droga, también te la produce la actividad física. O sea que en casos de adicción a cualquier cosa, esa segregación de dopamina, que es lo que quiere el cerebro, dopamina manta, pues la actividad física te lo va a producir también, a lo mejor no en niveles tan radicales como cuando consumes una droga, pero sí es un método para ir desintoxicándote poco a poco de eso, ¿vale? O sea que ya ves, los beneficios son gigantes. Luego también sabemos que refuerza los paquetes neurovasculares, que previene el envejecimiento fisiológico, ¿de acuerdo? Que previene y resiste a enfermedades como el Alzheimer. O sea, una actividad física en tus años de juventud, en tu adultez, va a hacer que de cara a cuando seas propenso a este tipo de enfermedades, pues tengas menos probabilidades por la prevención tan radical que tiene. Y bueno, pues también puede proteger a lesiones cerebrales, etcétera. O sea que, más claro, el agua. Desde luego.
Bueno, pues como tú nos contabas, el ejercicio físico nos ofrece pues una protección frente a enfermedades neurodegenerativas. Incluso nos puede ayudar a disminuir el impacto de estas enfermedades. Cuéntame qué tipo de métodos nos benefician y de qué nos podrían prevenir. Bueno, yo como siempre te digo aquí, sin duda alguna, siempre tienes que hablar con un profesional, ¿vale? Que es el que te va a guiar, porque como sabemos, cada persona pues no puede venir una metodología de trabajo bien o mal. O sea, que eso es el profesional que nos va a decir. Pero bueno, como sabemos que la Organización Mundial de la Salud, aunque ahora están haciendo consenso para cambiar otra vez sus recomendaciones, porque como todo en esta vida evolucionamos, y si no nos enteramos ahora, pues nos enteramos después. Lo que antes valía ya no vale y ahora vale otra cosa. Sí. Pero bueno, que como mínimo 150 minutos a la semana, que son unos 30 minutillos al día, de una actividad aeróbica, ¿de acuerdo? Como puede ser andar, y cuando digo andar no digo pasear, ¿vale? Pues digo una intensidad importante, adecuada a cada persona, y eso va a hacer unas mejoras en nuestro organismo, ¿de acuerdo? A lo mejor un trabajo de fuerza, a lo mejor no, si puedes hacerlo mucho mejor, en función de las limitaciones de cada persona, un trabajo de fuerza un par de veces al día, un par de veces a la semana, perdón, un trabajo de flexibilidad también va a mejorar todo tu cuerpo, tus articulaciones, que va a repercutir de forma positiva a tu organismo y por ello al cerebro. Un trabajo de equilibrio, coordinación, lo que es mejorar todas tus facultades físicas, va a hacer que tu salud cerebral sea muchísimo mejor. O sea que teniendo claro esto y sabiendo un poquito las pautas y preguntando a la persona adecuada qué actividad física puedes llevar a cabo, pues seguro que tu salud va a mejorar. Muy bien. Bueno, pues yo tengo aquí más o menos una pregunta, pues más o menos parecida a lo que tú me acabas de contestar, que qué ejercicios nos puedes tú recomendar para tener una buena salud cerebral. Pues está claro que lo que hemos dicho, pero también tengo que contar ciertas cosillas, porque ya no solo la actividad física, tú el cerebro lo tienes que tener activo, ¿vale? Ya no solo hacer un buen trabajo físico que va a mejorar tu salud, va a hacer que tu cerebro sea el mejor del mundo, ¿no? El tener el cerebro activo se entiende como, por ejemplo, hacer ejercicios de memoria. ¿De acuerdo? Todo esto lo olvidamos con el paso del tiempo, además que somos un poquito perezosos y no nos apetece. Pero bueno, leer te mantiene el cerebro muy activo, ejercicios de memoria, ejercicios de cálculo, es algo que progresivamente nos lo vamos entrenando y lo vamos perdiendo, ¿de acuerdo? Y eso te puedes dar tu cuenta como con el hecho de recordar un número de teléfono o lo que comiste esta mediodía, por ejemplo, claro. Aunque hay memoria a corto plazo, pero bueno. Y truquillos para esto, para tener un cerebro activo, por ejemplo, hacer las cosas, esto no es te lo vas a tomar a tontería, pero no veas cómo trabaja el cerebro, porque lo que hacemos con el paso de los años es automatizar todo lo que hacemos. Como en nuestra rutina diaria hay 10 cosas que hacemos de forma automática, como puede ser cepillarnos los dientes, comer, ¿qué te voy a decir yo? Planchar, por si tienes que planchar, o lavar los platos, por ejemplo, es algo que tú haces día a día. Tu cerebro no está trabajando al 100%, lo hace de forma automática, entonces la actividad cerebral es mínima. ¿Qué podríamos hacer para cambiar esa actividad cerebral y hacerla en vez de mínima máxima? Pues hacer todo eso, pero con la mano que no dominas, ¿de acuerdo? Si yo soy diestro, pues con mi mano izquierda cogería mi cepillo y me cepillaría los dientes. Te va a costar un montón, vas a tardar un par de minutos más, pero tu cerebro va a trabajar al 100% porque es algo que no estás acostumbrado a hacer. Fíjate qué tontería, comer con la izquierda, o bueno, en caso de que seas diestro o zurdo, pues con la mano contraria. O esto que lo hablábamos el otro día ahí en el centro, porque damos clases a un grupillo de unas mujeres muy simpáticas que vienen por las mañanas a las 9 a dar pilates y entrenamiento funcional, que les mando un beso y un saludo desde aquí. Y hablábamos que andar de espaldas por tu casa. Voy a la cocina, me voy de espaldas. El cerebro se tiene que emplear al 300% para que no te caigas, para mantener el equilibrio. Pues bueno, pues una tontería, pero bueno, va a repercutir de forma positiva, a mejorar la capacidad, la actividad cerebral, y eso va a hacer que a lo mejor que prevengas patologías como el Alzheimer que hablábamos antes. O sea que yo a mi madre le obligo muchas veces, vete de espaldas a la cocina, muchachos. Ella va con el cuello mirando para atrás. De hecho, mira, fíjate, en China, en ciertos parques donde la gente corre, hay gente que corre de espaldas porque lo saben perfectamente, que tener el cerebro activo va a mejorar tu salud de cara al futuro y prevenir muchísimas cosas.
Correr de espaldas, por ejemplo, es una actividad que no implica ningún tipo de lesión. Mira, te quita tensiones en la rodilla, por ejemplo. Te tonifica toda la musculatura posterior, lo que estamos, el culete, la parte de los isquios, los gemelos, los tonifica que no veas. Lo único malo que te puede doler un poquitín el cuello porque tienes que mirar para atrás para controlar. Pero oye, si te sabes ya el recorrido y estás seguro de ti mismo, pues de espaldas que te vas corriendo. Qué bueno. Fíjate, qué detalles. Bueno, tenemos una pregunta referente a este tema. ¿Qué te parece? ¿Hacemos el resumen del tema? ¿Te hago la pregunta? ¿Cómo te viene mejor? Resumimos y contestamos la pregunta. Perfecto, pues adelante. Bueno, pues ya lo sabemos, lo que hemos explicado. Nos hemos dado cuenta que los efectos del paso del tiempo en nuestro organismo, pues bueno, son irrevocables, ¿de acuerdo? Eso la naturaleza manda. Lo que sí que podemos hacer es que esos efectos no se acentúen tanto, ¿de acuerdo? Y no se agraven. O sea que si tenemos unos hábitos saludables, si pensamos en trabajar esa actividad cerebral, en que nuestro cerebro esté muy activo de forma constante con el paso del tiempo, y con los hábitos saludables hablo de una buena nutrición, una actividad física, todo lo que todos sabemos, pues nuestra salud mental va a ser mejor cuando llegue, bueno, pues la adultez y a su vez la tercera edad y a su vez, pues bueno, cuando seas muy mayor y que con el paso del tiempo no significa que tu función cerebral sea menor o sea mala, simplemente tienes que cuidarte un poquitín y ya está, y tendrás una salud mental mucho mejor. Estupendo. Conclusión, por lo que tú decías, a mayor actividad física, pues ayudamos a la generación de neuronas y mantenemos vivo nuestro cerebro. Mientras que por el contrario, si dejamos de realizar actividad física, estamos, entre comillas, matando nuestro cerebro. Lo que ahí puntualiza una cosa, en vez de generar neuronas que decíamos que cuando mueren ya no, sí. Pero bueno, las que se quedan sí que se hacen más grandes y trabajan muchísimo mejor. Y eso sí que es un dato a tener en cuenta porque, bueno, pues que el deporte, bueno, la actividad física... Hay que cuidar las neuronas que tenemos, ¿no? Ya, hay que cuidarlas. Ya que nos quedan pocas, vamos a intentar tratarlas bien las que quedan. Bueno, pues para el tema de hoy yo creo que lo mejor es mens sana in corpore sano, ¿no? Como Correcto. Es la frase que se suele decir, ya es. 100%. Bueno, pues como te comentaba, tenemos una pregunta referente a este tema. Nos dejaban un mensaje de una madre que decía que su hijo era hiperactivo y que tenía déficit de atención. Y bueno, que ella, contaba que tenía 10 años el niño, y que, preguntaba que qué ejercicios serían buenos pues para él. Pues mira, aunque hayamos hablado un poquito de personas maduras y la salud cerebral, bueno, pues este tipo de patologías que se da en niños pequeños, pues no son son bastante comunes, ¿vale? Ajá. Se ven muchos casos. Y bueno, pues los que hemos trabajado un poco en el mundo de la educación y de docentes, sí nos hemos enfrentado a lo mejor a entrar en clase con un niño con un déficit de atención importante o con hiperactividad, ¿de acuerdo? Lo que tiene que hacer es centrar toda su energía, porque es que tiene una energía que eso es como una bomba atómica ahí concentrada. Tiene una energía impresionante, centrar toda su energía en un deporte, ¿vale? Los deportes van a ayudar muchísimo. Y te voy a contar un caso, un ejemplo muy claro. ¿Tú sabes quién es Michael Phelps? ¿Sí? El nadador. Pues él con 9 años fue diagnosticado con hiperactividad y déficit de atención, ¿no? El médico le recomendó que nadara. Pues en 2008 en Pekín ganó 9 medallas de oro. O sea que fíjate. ¿Por qué? La natación es un deporte donde toda tu atención la tienes que centrar en 1000 factores, ¿de acuerdo? O sea que ahí toda esa energía un poco la enfocas a la actividad que estás haciendo. Tienes que flotar en un medio que no es el tuyo, tienes que intentar no ahogarte, y si encima tienes ejercicios para nadar o estás jugando un juego, pues también centras tu atención en la actividad que estás haciendo, a pesar de todos esos factores que también tienes que tenerlo en cuenta para que no te pase nada. O sea que muy recomendable como deporte la natación. Luego, aparte de eso, los deportes de equipo también van a venir genial. ¿Qué podemos decir? El fútbol, el baloncesto, el balonmano, el rugby, si quieres el béisbol, lo que tú quieras. El deporte de equipo es una actividad altamente física y requiere relaciones grupales, eso le va a venir genial. O sea, puede aprender habilidades sociales, ¿de acuerdo? O sea, que tomar modelos de comportamiento, a lo mejor del capitán del equipo, que es un chico muy seguro y a ti te llega eso, o el entrenador, ¿vale? Artes marciales, también
puede venir genial, ¿de acuerdo? Es el rol del modelo del instructor es muy bueno para que el crío con este problema lo tome seriamente, ¿de acuerdo? Sí. Y luego lo que hablamos, la interacción con los compañeros y luego el arte marcial, que sí que predica un control absoluto mental y físico, o sea que eso vendría bien. Pues aparte de que no sean deportes, pues a lo mejor, por ejemplo, la música, el arte, la construcción de algo, manualidades. Cuando me refiero a la construcción de algo, me he acordado de cuando yo era pequeño y jugaba con los mecanos, que hacías coches, casas, bueno, pues algo, una manualidad de ese tipo, ¿de acuerdo? Va a centrar toda su atención en una actividad, porque generalmente los niños hiperactivos lo que hacen es empezar muchas cosas y dejarlo todo a media, como torbellinos. Y los papis que sufren, pues a lo mejor un caso como este, quizá se desespera un poquitín en ese sentido de decir, oye, ¿cómo podría conseguir centrar la atención de mi hijo en algo en concreto? ¿Vale? Pues en vez de dar muchas cosas y que todos se dejen a medias, pues ir probando. La actividad de la natación, eso es bastante interesante. O sea que si he podido ayudar con la explicación que he dado, pues me alegro un montón. Seguro que sí. Bueno, también comentábamos que tenemos otro tema hoy a tratar, que nos habla de ejercicios para evitar pues la degradación y potenciar la musculatura de algunas zonas, como por ejemplo los ejercicios de suelo pélvico, muy importantes. Y vamos a comenzar por explicar, si te parece, qué es el suelo pélvico y cómo funciona. Pues mira, muy sencillo. El suelo pélvico es una musculatura que tenemos tanto el hombre como la mujer. Están situados en la parte inferior de la pelvis, ¿de acuerdo? Por eso se llama suelo. Es como una malla que sujeta nuestros órganos, ¿vale? El suelo pélvico rodea nuestra uretra, que es el conducto urinario, la vagina en el caso de la mujer, y el ano y el recto, pues en ambos casos, ¿de acuerdo? Pues, bueno, son los encargados, junto con los músculos de los esfínteres, a mantener el control de estos orificios, ¿vale? Evitando pérdidas de orina o heces, por ejemplo, ¿vale? Al sostener la uretra, la vejiga, el útero, el recto, soportan una presión abdominal que se produce durante el ejercicio físico. El ejercicio físico, la actividad física, produce una hiperpresión. Sí que hemos hablado mucho de los abdominales hipopresivos, pero todo lo contrario a eso es hiperpresivo, ¿vale? Eso hace que se tensione mucho esa musculatura, ¿vale? Y que poco a poco con el paso del tiempo se vaya debilitando, se vaya degradando un poquitín, ¿vale? Cuando los músculos del suelo pélvico son débiles, pues se producen pérdidas, como por ejemplo al toser y esto lo escucho yo mucho, o al estornudar, que se escape un poquitín la orina, ¿de acuerdo? Eso es la debilidad muscular que hay en esa zona, pues hace que con cualquier acción tan tonta como puede ser reírse, aprietas esa musculatura, no eres capaz de contener tu orina y se te escapa el punto. Y eso no es pues, todo lo sabemos, o lo hemos vivido de primera mano o hemos escuchado a alguien que tenemos al lado que lo ha dicho, y es algo a tener en cuenta y a no dejarlo, porque es que el problema de esto es, ay, se me ha escapado el punto, es que se me ha escapado el punto, y llevas años diciendo, ay, se me ha escapado el punto, y no pones remedio. Ya ves tú que es una tontería. Realmente fortalecer esta musculatura es súper sencilla. O sea que hoy lo vamos a contar y a ver si al que le pasa o a la que le pasa le pone remedio. Pero decimos eso y lo vemos tan normal que no le hacemos ningún caso, por lo que tú dices, ¿no? Bueno, podemos decir que es una musculatura muy importante, pero que está olvidada. Bueno, olvidada, no porque no sepamos que no está ahí, sino porque no le hacemos caso como con lo que estábamos diciendo cuando pasa esto. O sea, tienes este problema y no le pones remedio, ¿vale? Y luego que es una musculatura que se degrada, en el caso de la mujer, pues por ejemplo después de un embarazo, ¿vale? Aunque ella sí que los médicos la seleccionan muy bien para que después del embarazo empiecen a fortalecer esa musculatura, pero bueno, pues a diferencia del hombre sí que tienen una musculatura que se puede debilitar por diferentes circunstancias, ¿de acuerdo? Bueno, cuéntame, ¿qué factores de nuestra vida diaria nos pueden ocasionar degradación de esta musculatura? Pues mira, al estar el suelo pélvico donde está, que es una malla de sujeción por ejemplo, de los órganos, reciben un golpeo constante por parte de nuestras vísceras, ¿de acuerdo? Y lo explico ahí de la manera más gráfica que pueda. Mira, cuando yo respiro, si realizo una respiración abdominal, eso quiere decir que en vez de inflar el tórax para respirar,
inflo el abdomen, ¿vale? Se puede respirar abdominalmente sin darte cuenta muchísimas veces a lo largo del día, ¿vale? Pues entonces lo que hace es que los pulmones se llenan dentro de nuestra caja torácica, ¿de acuerdo? Y se expanden hacia abajo, en vez de expandirse hacia adelante o hacia los lados, ¿vale? Porque hay muchos tipos de respiración. Al expandirse hacia abajo, lo que hace el diafragma, que es la malla que está justo debajo de los pulmones, es un músculo, empuja nuestros órganos hacia abajo. Y se hace que los órganos choquen contra nuestro suelo pélvico, ¿vale? Pues imagínate esos golpecitos tímidos, que no son fuertes, pero constantes durante muchos años, ¿vale? Pues hace que el suelo pélvico poco a poco, pues ese golpeo constante le vaya perjudicando. Es como dejar caer una gota en una superficie de forma constante. Ese goteo al final degrada la superficie, ¿de acuerdo? Pues esto es algo parecido, ¿vale? Luego, lo que hablábamos del tema de las embarazadas en el caso de la mujer. Después del parto, tanto la musculatura abdominal como el suelo pélvico están luego destrozadas, ¿vale? O sea que podríamos decir que son diferentes situaciones de nuestra vida que ocasionan una degradación en este tipo de musculaturas. Y cuéntame qué síntomas nos pueden indicar que nuestro suelo pélvico está debilitado. ¿Cómo lo podríamos saber? La incontinencia de nuestros esfínteres, ¿de acuerdo? Tanto el esfínter del ano como el esfínter de la uretra, ¿vale? Pues el no controlarlos, que puedas tener un escape de orina o un escape de heces, ¿vale? Es algo que deberíamos de prevenir o, si nos ocurre, de solucionar, ¿vale? Porque el suelo pélvico es toda esa musculatura que está rodeando al ano, rodeando la vagina o no en caso del hombre, y rodeando la uretra. Y bueno, yo creo que es un problema bastante grave si te ocurre, ¿eh? O sea, grave e incómodo, la verdad. La verdad que sí, que cada vez que te rías se te escape el punto. Pues sí, porque si va un monólogo, hija mía, te pones perdida. La verdad es que sí. ¿Y cómo se podría solucionar este problema, bueno, de tener un suelo pélvico debilitado? Hay diferentes metodologías, ejercicios. Por ejemplo, están los ejercicios de Kegel. Él fue un fisioterapeuta que sobre los años 40, en 1940, pues desarrolló estos ejercicios, esta metodología para sus pacientes que tenían escapes de orina, ¿de acuerdo? Luego están disciplinas como el pilates o el yoga, que sí que tienen uno de sus pilares indiscutibles, es la potenciación del suelo pélvico. Aparte de la mejora de muchas cosas, como por el suelo pélvico, le hacen mucho hincapié en él. O sea que son disciplinas que están bastante bien. O luego pues se pueden hacer ejercicios con implementos, algo externo, ¿de acuerdo? Como pondría, por ejemplo, unas bolas chinas, ¿vale? O sea, luego si quieres podríamos hablar de qué ejercicios llevar a cabo. Muy bien. Bueno, pues eso mismo, precisamente, ¿qué tipo de ejercicios o qué actividad podíamos hacer para prevenir estos problemas o para solucionarlos? Voy a explicar, por ejemplo, un ejercicio de Kegel, ¿de acuerdo? Sí, sí. Nos situamos un poquitín. Tenemos que tener varias cosas claras. Primero, una postura correcta, ¿vale? Que ahora explicaré cuál. Marco los puntos. Una respiración adecuada y contraer la musculatura localizada, ¿vale? Aunque todos sepamos dónde está el suelo pélvico, a la hora de contraer esa musculatura podemos no diferenciarla bien del resto y contraer las musculaturas que están al lado, que no nos perjudica, pero que no nos beneficia para la que nosotros queremos, ¿de acuerdo? ¿Cuál es una postura correcta? Por ejemplo, sentada en una silla. Tenemos que tener la pelvis en una posición neutra. Ni el culete respingón hacia afuera sacándolo, ni el culete hacia adentro metiéndolo. Si yo me coloco en una posición correcta de columna, una espalda recta, mirando al frente, en una silla sin respaldo, con un balón de esos grandes que hay, que están muy bien para este tipo de ejercicios, ya tengo una posición correcta, ¿de acuerdo? La respiración, nunca te la tienes que aguantar, ¿de acuerdo? No tienes que crear una tensión importante dentro de tu cavidad abdominal, ¿de acuerdo? Tienes que tener una respiración fluida y durante la exhalación, cada vez que se suelta ese aire, tienes que apretar esa musculatura. Por ejemplo, yo en este mismo momento estoy hablando, estoy soltando aire, porque para emitir sonido tengo que soltar el aire, y estoy apretando esa musculatura. Cuando vuelvo a coger, pues puedo relajarla, ¿de acuerdo? Sí, sí, sí. O sea que nos tenemos que centrar ahora en localizar esa musculatura. Sabemos cuál es la posición correcta, que es una pelvis neutra, ni culete fuera ni culete dentro, la respiración, que cada vez que suelto toca apretar esa musculatura, y ahora localiza esa musculatura. Vale, es muy sencillo.
Por ejemplo, esos músculos que se aprietan cuando estás orinando y quieres cortar la micción, ¿vale? Pues toda esa musculatura que aprietas, que es muy sencilla, que está rodeando la uretra, ¿vale? Pues es la que hay que apretar. O por ejemplo, esa musculatura cuando te quieres aguantar un gas, ¿vale? Y aprietas fuerte, hay una especie de musculatura que se llama el elevador del ano, que rodea el esfínter, ¿vale? Pues esa musculatura también, que es como si apretaras esos orificios y los llevaras hacia dentro de tu pelvis. Pues concentrar toda esa musculatura, apretarla durante la exhalación con una posición adecuada, sería súper bueno. Que no hay que ponerse ropa de deporte ni nada de eso para hacer esto, que tú en tu puesto de trabajo perfectamente lo puedes hacer hablando con la amiga tomando café. O sea que luego no necesitas una preparación previa. Más o menos te concentras, seleccionas esos músculos, porque siempre podemos caer en el error a lo mejor de apretar el glúteo, que está justo al lado, o apretar los aductores, que son los músculos internos de las piernas, o apretar el abdomen, esa pared abdominal. Vale, eso no queremos apretarlo, queremos apretar en concreto el suelo pélvico. Así que tendríamos que tener pues un poquito de concentración al principio, porque una vez que se pilla el truco, es coser y cantar. Además no hay excusa, son ejercicios que se pueden hacer sin tiempo, o sea que... Por eso, o sea, hacerlo 30, 40 veces, 2 o 3 veces al día, ¿vale? Puede mejorar con el paso del tiempo. Hay un montón de estudios que después de 60 días se mejora muchísimo, después de un par de meses se mejora muchísimo. O sea, no necesitas tanto tiempo para mejorarlo. O sea que imagínate, beneficios que conseguimos con esto. Bueno, pues lo hablábamos, lo de la pérdida de orina, o un beneficio que nos va a gustar a todos oírlo, y es que se mejoran mucho las relaciones sexuales. ¿Vale? Es una musculatura, como decíamos antes, un poquito olvidada, que no trabajamos. ¿Eso qué pasa? Al no trabajarla, pues no hay una irrigación sanguínea por toda esa musculatura de forma constante como puede haberla por otro lado, ¿de acuerdo? Entonces las inervaciones nerviosas de ese músculo están un poquito muertas. Bueno, muertas no, pero están un poquito desactivadas. Cuando tú empiezas a circular sangre por allí y le empiezas a meter vida a ese músculo, esas inervaciones se empiezan a despertar a la hora de tener un orgasmo, va a ser mucho más intenso, tanto en el hombre como en la mujer. En la mujer porque son los músculos que rodean a la vagina, y en el hombre porque el suelo pélvico es podríamos decir que es un punto G, una zona erógena en una relación sexual del cuerpo del hombre, ¿de acuerdo? O sea que si tenemos esa zona muy bien inervada, los orgasmos seguro que son mucho más grandes. O sea que es algo que nos ha gustado a todos oírlo, seguro. No, Elia, la cosa es clara. Vamos, segurísimo. Entonces, hoy todos hacer ejercicios de Kegel. la gente ahora va a tener los suelos pélvicos más fuertes de todo Murcia. A partir de hoy ya verás. Bueno, también, el otro día investigando un poco acerca de este tema, también veía, como antes tú comentabas, los ejercicios estos con la pelotita tan grande y todo eso, no sé si era sí. Fitball o algo así, como se Por llama. Ejemplo, en esa pelota, el mero hecho de estar botando encima de ella, dar pequeños saltitos encima de la pelota, justo el golpeo, la caída, el contacto del cuerpo con la pelota en la bajada del cuerpo, se produce una contracción de esa musculatura, ¿de acuerdo? O sea que sería también una metodología. Bueno, he hablado de un método, el de Kegel, porque todo el mundo lo tiene pelotas de esa y tal. Sería una metodología que también sería interesante, pegar botecitos encima de una pelota. Incluso también el efecto contrario, ¿no? Al hacer, por ejemplo, pilates o ejercicios de este tipo, lo que son los ejercicios boca abajo, que no eran muy convenientes, ¿no? Sí, efectivamente, se produciría el efecto contrario. No he hablado de los abdominales hipopresivos, que también es súper bueno para el suelo pélvico, ¿de acuerdo? Que el abdominal hipopresivo, pues todo el mundo lo oye. Si quieres cuento aquí rápido de qué consiste. Sí. Pues igual que una actividad física normal produce una hiperpresión en la cavidad abdominal, el abdominal hipopresivo lo que quiere es bajar la presión de esa zona, ¿de acuerdo? Es un método de respiración que hace que se contraigan de forma involuntaria, pues tanto la musculatura profunda del abdomen como la del suelo pélvico, ¿de acuerdo? O sea que lo que pasa que tienen contraindicaciones para cierto tipo de poblaciones, pero es un abdominal, es una metodología que es bastante buena. Y la han desarrollado muchísimo, y explico así en qué consiste básicamente. Lo que hacen es hacer el efecto vacío dentro de la cavidad abdominal, alejar las vísceras y los órganos de ese suelo pélvico y que eso se contraiga. ¿Qué va a hacer el diafragma?
Empiezo desde el principio. Cuando tú respiras, lo que haces es abrir las costillas, empujar el diafragma hacia abajo y tal. ¿Vale? Si tú hicieras esa respiración sin meter aire, lo que va a hacer tu cuerpo es activar todo lo que se activa en la respiración, pero realmente los pulmones no se llenan, o sea que no ocupan la cavidad que ha dejado grande tu cuerpo para que se llenen esos pulmones. Si no se llenan esos pulmones, se hace el diafragma sube como con forma de paraguas, se mete dentro de tu caja torácica y hace un efecto de succión. Va a succionar lo que tiene debajo. ¿Qué es lo que tiene debajo? Todas las vísceras. Suben hacia arriba. Entonces el ombligo se mete hacia adentro, porque como las vísceras suben y deja un espacio debajo de ellas, se mete hacia adentro. Hemos visto muchas veces esa imagen. Ajá. Entonces se produce un efecto de vacío. Toda la musculatura interna del abdominal se contrae para meter el ombligo hacia adentro, que tú no lo estás pensando, que lo está haciendo solo. Y toda la musculatura del suelo pélvico se contrae muy fuerte por esa succión recibida, ¿de acuerdo? O sea que es un fortalecimiento de la musculatura muy efectivo, solo que es un poco técnico, simplemente tienes que aprenderlo, pero es muy beneficioso. Muy bien. Bueno, pues aquí también tenemos alguna que otra pregunta, pero si te parece hacemos primero el resumen del tema. Estupendo. Pues bueno, fortalecer este tipo de musculatura es muy importante, ¿vale? Va a evitar que perdamos la pérdida de orina, que perdamos, bueno, es menos común, pero la pérdida de heces, ¿de acuerdo? Que mejoremos nuestras relaciones sexuales, así que los ejercicios son súper fáciles, como hemos explicado, así que no hay excusas. Que no oiga yo, que se me ha escapado el puntico por reírme o por estornudar, ¿eh? Yo creo que queda bastante claro hoy cómo tenemos que hacer para que no nos pase eso, ¿no? Bueno, pues como te comentaba, tenemos una pregunta, mira, nos llegaba desde Cieza, la pregunta. Era una chica que nos contaba que había dado a luz hace muy poco tiempo, hace unas 6 semanas creo que me dijo. Y preguntaba que si era conveniente hacer ejercicios para fortalecer estos músculos, empezar ya a hacer este tipo de ejercicios. Primero tenemos que ver una cosa, cómo ha sido el parto, ¿vale? Si ha sido cesárea, pues hasta que el médico no diga que hay una correcta cicatrización, pues no podrías, ¿vale? Porque la pared abdominal sí que hay que tener mucho cuidado. O si ha sido parto natural con episiotomía, ¿vale? Que es el corte que se hace entre el ano y la vagina, ¿de acuerdo? Pues se dan una serie de puntos que hasta que no cicatriza bien, pues no puedes empezar a fortalecer esa musculatura. Si el parto no ha sido normal y no ha tenido ningún ejemplo del que acabamos de explicar, pues sí, cuanto antes tienes que empezar a fortalecer tu musculatura, te va a venir genial. Y también fortalecer tu musculatura abdominal, ¿vale? Que es una musculatura que sufre muchísimo por la dilatación del abdomen. O sea que te lo recomiendo al 100%. Muy bien, pues Antonio, hemos terminado por hoy. Un placer. Igualmente. La verdad es que han sido temas muy interesantes. Yo creo que ha quedado bastante claro lo que hoy queríamos manifestar con este tipo de ejercicios, tanto para los del cerebro como para los de un poquito más abajo. Sí. Yo creo que los oyentes ya saben ya perfectamente lo que deben de hacer para poderlos tener bien y en su sitio y muy fuertes, como tratamos aquí de que lo hagan. Bueno, pues te esperamos en otra ocasión, pero antes de terminar, quería que me contaras, bueno, porque creo que tenéis alguna que otra nueva actividad ahí en Centro Novafit. Sí, como somos un poco culo inquietos, ahora hemos apostado por otra actividad y es que vamos a empezar a impartir clases de flamenco, ¿vale? A partir de 5 años los grupos. Habrá 3 grupos por el tema de las edades, los más pequeños, luego los de 13, 14, 15 años y luego los de 16, 17 pues en adelante, ¿vale? Vamos a impartirla los viernes por la tarde. Empezamos el viernes que viene. Vamos a hacer una reunión informativa con la profe, que ahora hablaré un poquito de ella. Que será el miércoles a las 10 de la noche en el Centro Novafit, ¿de acuerdo? La profesora es una profesora titulada por la Comunidad de Andalucía, ¿de acuerdo? Y se entrega su título al final del curso, porque es un curso, y bueno, es la primera vez que se imparte flamenco en Abarán, y si a alguien le gusta, ¿vale? La profesora se llama Alicia Gómez, sí que tiene bastante nombre en este mundo, ¿vale? Y va a explicar pues un poquito cómo es el flamenco, el baile puro, desde el principio, con sus compases y sus historias, y luego pues me imagino que derivará en otro tipo de bailes, porque se verán otro tipo de estilos, como puede ser la rumba o el baile moderno español o ya no te voy a decir más tipos de baile, no me conozco todos los palos, pero yo creo que es muy interesante y si te gusta este tipo de actividades, pues por lo menos
ir a informarte y nada, y esperamos que la gente que se apunte pues se lo pase muy muy bien. Estupendo, bueno, yo creo que no os faltará de nada ya allí, ¿no? Nada, hasta que voy a hacer, estoy pensando en hacer pilates en suspensión, que son como unas cuerdas que caen del techo, pero me tengo que comprar una nave, de momento no puedo. Bueno, pues Antonio, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros de nuevo, por tratar estos temas tan interesantes. Y si te parece, te esperamos en otra ocasión para que nos sigas contando más cosas. Nada, muchas gracias a ti, Noelia, un placer. Venga, feliz semana. Igualmente, Hasta luego. Hasta luego.